Ok, bueno, esta, como ya les había dicho, es la primera reunión que vamos a tener. Vamos a tener en total 3 reuniones. La primera, una a mitad de semestre y una al final, como cierre. Entonces, es porque, bueno, esta materia fue virtualizada. Quizás los que están en pregrado son los que están menos familiarizados. Los de posgrado ya deben haber visto otras materias de esta índole. Entonces, bueno, la idea es guiarlos lo mejor posible en esta nueva experiencia, ¿no? Ok, entonces, bueno, tanto para los de pregrado como las de posgrado, esta es una materia de la maestría en sistemas de información. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un poco, somos bastantes, entonces quizás no podremos participar todos, pero vamos a escucharnos un poco cuáles son sus expectativas. La idea es que también participen en los foros que están en el curso, entonces ahí se presenten y den sus expectativas que tienen con respecto a la materia. Sin embargo, aquí podemos escuchar a algunos de ustedes que seguramente tienen preguntas y tienen ya cierta idea de qué es lo que puedo encontrar aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender, las competencias y los posibles temas para proyectos para finalizar con responder cualquier duda que tengan con respecto a cómo va, sobre todo los que han estado viendo más el material en el curso. Bueno, aquí un poco presentándome, yo trabajo en la UCB y en la Católica y también en la UNIMED. Digamos que ahorita ese es algo muy común entre los profesores actualmente, trabajar en varias universidades. Entonces, en la Escuela de Computación, trabajo en la Facultad de Ciencias, y en el posgrado de Sistema de Información también he dado clases en el pregrado de LOCAP. Soy magíster en Ciencias de la Computación, doctorando en Ciencias de la Computación, ya haciendo mi tesis doctoral. Especialista en el área de base de datos y Big Data. He sido tutora en más de 30 trabajos de grado, consultora en proyectos de inteligencia de negocio, gestión de procesos de negocio y Big Data. Y facilitadora y coordinadora del Diplomado de Ciencia de Datos de la UCB. Bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes un poco. Algunos de ustedes que quieran participar, presentarse y decir, bueno, qué es lo que esperan de la materia. A ver, ¿quién se anima? Buen día, profe. ¿Se escucha? Buenos días, José. ¿Qué tal? Bueno, sí, soy José Suárez. Bueno, originalmente no sabía que la materia estaba orientada a Big Data, pero en lo que me enteré que era de, bueno, me pareció algo interesante, porque siempre lo ponen al menos como un concepto que la mayoría de la gente no conoce o que no se domina. Entonces, obtener un poquito de conocimiento de esa área me parece que tiene valor. Eso es lo que espero de la materia, mayormente. Ok, aprender con los conceptos básicos del área. Perfecto. Ok. Sí, y eso que no lo relacionas con Big Data, o sea, grandes volúmenes de datos es más o menos, o sea, un concepto similar, ¿no? Sí, no, bueno, uno está acostumbrado a directamente El término. el término, sí. Pero sí, sí Ok, tenía relación. ok. Ok. Gracias, José. Placer. Ok. ¿Quién más? Hola. Hola, Cristian, ¿cómo estás? No te escucho. No sé si los demás compañeros escuchan. Se escucha muy Hola. bajito. Eh, Puede que sea por los audífonos, pero sí se entiende. Ok, un poco mejor. Bueno, soy Cristian Rodríguez, ingeniero de telecomunicaciones, estoy cursando la materia de sistemas de información. Y nada, parte del día a día de mi trabajo incluye un poco de Big Data y quería ver qué puedo ofrecer la materia.
Buenísimo. Sí, sí. Además, los que tienen alguna experiencia pueden también ver cómo pueden aplicar eso en los proyectos que vamos a tener. Ok, ¿alguien más? Unos 2 o 3 más para continuar. Aló, ¿se me escucha? Ajá, sí, te escucho, Giovanni. Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Chévere, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, yo escogí esta materia principalmente para complementar el tema de las electivas que tenemos el último semestre. Como que hay una gran parte que están enfocadas en la parte de Big Data, inteligencia de negocio, y siento que hay unas que se complementan muy bien para que tengamos unas bases sólidas en este apartado de la informática. Sí, sí, y además que es algo que se está utilizando mucho ahorita en el campo profesional. Entonces, es bueno que salgan ya con esas competencias. Y tú, Exacto, entonces, ya lo que entendí es que eres de pregrado, entonces. Ujú. exacto, soy de pregrado. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? Gracias, Giovanni. Hola, buen día. Buenos días, Martín. Buenos días. Mi nombre es Martín Valle. Yo soy ingeniero de software. Elegí esta electiva en particular porque me interesa mucho el tema de la Big Data y cómo relacionarla y cómo podría migrar eso en cada una de mis áreas. Ok. ¿Y tú trabajas en dónde? ¿En qué? Yo desarrollo software. Soy ingeniero de Ok. software. O Ujú. sea, tú eres emprendedor. Trabajas por tu cuenta. Eh, por los dos lados. O sea, trabajo particular para dos empresas y trabajo también de forma independiente. Ok. Entonces, siempre estoy en constante actualización con la tecnología y de verdad la Big Data hoy en día y me parece muy interesante el tema. Chévere, buenísimo. Bueno, no sé, me gustaría terminar de escuchar alguna chica. Hasta ahora han hablado puro los hombres. A ver, de las chicas, ¿quién se anima? Hola, profe, buenos días. Hola, Magda. ¿Cómo está? Me estoy Chévere. incorporando ahorita, con gusto participo. Simplemente hay que decir qué estudiamos, qué hacemos. Eso, ¿correcto? Sí, sí, ¿qué estudiamos y cuáles son tus expectativas con respecto a la materia? Ajá. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Magda Maya. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Actualmente trabajo en Empresas Polar. Me desempeño como analista de sistemas. Trabajo mayoritariamente con los sistemas SAP, con el módulo CRM, con la relación del cliente. Y trabajo también de la mano con ventas y distribución y otro módulo que se llama Contact Center, que es el centro de contacto. Mis expectativas para este curso, bueno, yo cursé esta materia en pregrado como mi electiva, nada más que la vi con otro profesor. Pues mis expectativas realmente son profundizar un poquito más en lo teórico porque en pregrado fue muy práctico, cosa que fue excelente, pero fue netamente práctico. Me acuerdo que fueron los laboratorios, nos metimos con todas las bases de datos y la Linux, toda la parte, básicamente todas las bases de datos eh, no SQL. Así que esas son mis expectativas de este curso, como entender más la parte de fondo, más que la parte práctica, que yo creo que eso fue lo que me faltó en pregrado. Ok, buenísimo. Sí, sí, vamos a tener una parte teórica importante, pero también vamos a aplicar esos conocimientos, porque yo pienso que las dos cosas son importantes. Gracias, Magda. Bueno, aquí Magda representando a las chicas, no sé si alguien más quiere participar entonces para cerrar esta parte. Ok, entonces continuamos. Ok, bueno, entonces, como ya ustedes han visto en el programa de la materia, vamos a trabajar con un conjunto de competencias.
actualiza, entonces vamos a incorporar nuevos contenidos, ampliar contenidos con conocimientos existentes, buscar, evaluar y seleccionar y emplear responsablemente la información. Bueno, fíjense, que ustedes tienen un muy buen material que nos encargamos de tenerlo lo más actualizado posible. Siempre es importante que ustedes también investiguen, vean qué más hay al respecto, ¿no? Entonces, ahí en el aula tenemos muy buen material para que ustedes actualicen su conocimiento, y también es bueno que ustedes siempre estén investigando. Entonces, aplica, entonces detecta necesidades y formula soluciones informáticas, diseña y soluciones informáticas, desarrolla, evalúa soluciones informáticas y trabaja en equipo. Creo que esta última es la más importante de estas, ¿no? Porque aunque sí vamos a tener algo de soluciones informáticas, aquí lo más importante es el trabajo que ustedes hagan en equipo, ¿sí? Modela, resuelve o simula, investiga, identifica proyectos de investigación, selecciona información relevante y evalúa el estado del arte de las tecnologías y los sistemas de información, y emplea métodos apropiados de investigación. Entonces, como ya han visto los que están en el posgrado, y bueno, van a ver los que vienen de pregrado, aquí el enfoque está más en la parte investigativa, en que ustedes investiguen más que en desarrollar, ¿no? Sin embargo, no quita que ustedes también puedan proponer soluciones o muestren algún tipo de solución, ¿sí? Ok. Ajá, ¿qué vamos a aprender? Ya bueno, ya por lo que ustedes han visto, los temas que están allí publicados, tenemos la introducción al Big Data, donde damos los conceptos básicos de Big Data, como las Bs, las famosas Bs, la comparación de Big Data con otras áreas muy relacionadas, como dijo el compañero, como inteligencia de negocios y análisis de datos, los roles en Big Data, porque como van a ver, Big Data es un área tan amplia que no puede estar una sola persona, sino que en cierta forma hay especialidades. Entonces, ahí la necesidad de comprender cuáles son los distintos roles en Big Data, el ciclo del dato, la arquitectura de alto nivel y la cadena de valor del dato, áreas de aplicación y retos actuales y casos de éxito. Por ahí entonces tienen un trabajito con respecto a eso, ¿no? Con los retos actuales y casos de éxito, que ya está allí en el aula virtual. Después entonces vamos a hablar de los sistemas distribuidos, ¿sí? Las arquitecturas y características, escalabilidad, fragmentación y replicación, los sistemas de archivo distribuidos como Hadoop, HDFS, ecosistemas y distribuciones de Hadoop, que es un data lake, elementos del ecosistema asociado a la cadena de valor del dato y cloud computing. Y en la unidad 3 tenemos las bases de datos NoSQL, como les nombró Maya hace rato. Entonces vamos a profundizar más en lo que son las bases de datos NoSQL, sus características, el teorema de Brewer, la distribución de datos en las diferentes arquitecturas, propiedades basic versus propiedades ACID. Los que vieron base de datos conocen las propiedades ACID, y entonces aquí se va a incorporar un nuevo conjunto de propiedades para las transacciones, ¿no? Las clasificaciones de las bases de datos NoSQL de acuerdo a sus propiedades, los modelos de datos y la taxonomía de las bases de datos de acuerdo al formato de datos. Después tenemos los diferentes tipos de bases de datos NoSQL, como son las clave de valor, las orientadas a documentos, las orientadas a grafo y las familias de columnas. Y entonces de cada una de ellas vamos a ver las características, el caso de estudio, y bueno, básicamente eso. Después, vamos siguiendo, vamos a ver el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, donde necesitamos conocer los sistemas de archivo distribuido. Hay un trabajo que ustedes tienen que hacer de investigación con respecto a los diferentes sistemas de archivo distribuido que existen actualmente. HDFS es uno de ellos. Entonces, aquí vamos a profundizar un poco más en HDFS, pero ustedes van a investigar con respecto a los demás. Y ese es un trabajo en equipo, ¿sí? Después viene la unidad 6, que es la cadena de valor del ecosistema Hadoop, que es de inteligencia de negocio de Big Data, la arquitectura de solución de Big Data,
y gestión, o sea, aquí vamos a ver todo, entonces desglosar toda la cadena de valor en el ecosistema, utilizando para ello el ecosistema Hadoop. Vamos a ver Spark como otra solución de Big Data y qué es lo que ellos proponen. Entonces ellos proponen una representación de los datos llamado RDD. Vamos a ver de qué trata eso, qué es lo que compone el núcleo de la pila de Spark. Nos vamos a concentrar en Spark SQL y vamos a ver un caso con Databricks. Y en la unidad 8, que es de análisis de datos, vamos a hacer una introducción al análisis de datos, tipos de análisis y propósitos, y una introducción a Python y R para análisis de datos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Por ahora no, profe. Ok. Ok, entonces aquí viene la parte interesante, los temas para proyectos. Entonces aquí la idea es que ustedes se pongan en equipo. Yo les recomiendo de 4, máximo 5 personas, ¿sí? Pueden estar combinados, posgrado y pregrado. Es más, sería hasta interesante que estuvieran combinados porque se complementarían, ¿no? Entonces, yo les voy a abrir un foro en el aula virtual para que ustedes, entonces, por ahí publiquen cuáles son los equipos. Pueden comunicarse a través del grupo que tenemos de Telegram para conformar esos equipos. Porque digo, si por lo menos si son de 4 personas, habrían 10 grupos de proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si son de 5, un poco menos, pero ahí entre eso, entre 4 y 5 personas, no más de eso, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser esos temas, temas que estamos proponiendo? Bueno, en este semestre estoy proponiendo casos de uso de Big Data. Entonces, en el primer apartado estoy proponiendo Big Data y ciudades inteligentes. Y bueno, y ciudades inteligentes tienen muchísimo. Entonces, nos estamos quedando con gestión del tráfico, criminalidad y uso eficiente de recursos. Entonces, pueden seleccionar alguno de esos 3, ¿sí? Porque trabajar con todo lo que representa ciudades inteligentes puede ser bastante ambicioso, ¿sí? El otro tema es Big Data en salud. Entonces, en este caso tenemos enfermedades endémicas, como el caso de malaria en África. Ese es un caso que está siendo muy sonado ahorita. Digamos, la meta o el objetivo es erradicar enfermedades endémicas a través de la Big Data. Y en el caso de malaria, ellos están utilizando, eso es en África, donde, como ustedes saben, puede ser difícil obtener datos, entonces lo están haciendo a través de los celulares de las personas. Entonces está bien interesante ese caso. Y el otro es el manejo de pandemias, como el caso que hizo Google del COVID. Entonces ahí también hay bastante información que ustedes pudieran tomar para eso. El siguiente tema propuesto es Big Data en los deportes. Entonces, actualmente se está digamos, generando muchísimos datos en el área de deporte. En el béisbol, en el fútbol, en el tenis. De hecho, estaba en la investigación. Supe que IBM había desarrollado un sistema para una de las competencias más importantes del tenis para Big Data. ¿Sí? Entonces, ahí hay también muchísima información que ustedes pueden conseguir. Entonces, les estoy dando esto para que ustedes digamos, con esa, digamos, esa inquietudes que ustedes tengan en investigar aquellas partes que más les guste, pueden seleccionar alguno de los temas. Claro, ustedes tendrían que negociar con su equipo, ¿no? Cuando conformen los equipos. Otro es comportamiento del cliente, muy utilizado el Big Data para obtener, y en cierta forma Magda Maya me trajo eso a la mente, porque cuando trabajamos con CRM tenemos muchos datos de nuestros clientes. Entonces pudiéramos allí tener información importante, por ejemplo, para identificar patrones de compras, poder definir campañas de marketing, entre otros. ¿Sí? Y otro que ustedes propongan, por ejemplo,
semestre anterior cuando di la materia, pero pusieron, por ejemplo, cambio climático, que también es un tema que puede ser importante con el uso de Big Data, ¿sí? Entonces, bueno, a ustedes a lo mejor que ya están trabajando en su empresa, también tienen algún caso o les interesa desarrollar algún caso que no esté dentro de los temas propuestos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me faltó esa lámina. Dentro de aquí me faltó la lámina para definir qué es lo que se haría. Entonces, bueno, vamos a utilizar aquí la herramienta de anotar. Bueno, lo primero que habría que hacer es una investigación del estado del arte. ¿Qué hay, no? ¿Sí? Una vez que tengamos identificado el estado del arte, seleccionamos el caso que vamos a trabajar. Pues fíjense, a veces es importante tener un contexto completo, sobre todo porque ustedes van a hacer un artículo de investigación a partir del proyecto. Entonces es bueno tener el contexto más o menos completo de lo que van a hacer. O sea, por ejemplo, si ustedes seleccionan deporte, ver los diferentes elementos que hay en deporte antes de seleccionar el caso. Y eso estaría representando el contexto con lo que van a trabajar. Y después entonces referirse específicamente al caso con el que se vaya a trabajar. Entonces, entonces aquí seleccionar. Ok, entonces el siguiente paso sería definir los diferentes elementos. Entre ellos tenemos cuáles. ¿Esto quedó? Ya. Entre esos tenemos como identificar las fuentes de datos. ¿De dónde vienen los datos que se están generando para ese caso? Por ejemplo, en el caso de gestión del tráfico, ¿dónde se están generando los datos que me permiten gestionar el tráfico? ¿Sí? Bueno, a lo mejor allí puedo incluir lo que son los automóviles inteligentes, los eléctricos, cómo identificar, o a lo mejor aplicaciones como Google Maps o Waze que me permiten tener datos con respecto al tráfico. Hay un trabajo del BID con respecto al estudio del tráfico en Latinoamérica. Está bien completo, se los recomiendo. Por ejemplo, los que quieran trabajar en ese caso. En el caso, por ejemplo, de los deportes, una posible fuente de datos pudieran ser todos estos dispositivos IoT usables, como las camisetas, el balón, los mismos zapatos, los sensores en la cancha que me están generando entonces datos entre muchos otros, ¿no? Otros como datos de salud de los mismos, jugadores, etc. Entonces aquí es importante identificar cuáles son esas fuentes de datos, de dónde vienen los datos, ¿sí? Una vez identificada la fuente de datos, viene la otra parte que es cómo se procesan esos datos. Si hay que procesarlos en tiempo real, si se pueden procesar por lotes, entonces eso me da en cierta forma la arquitectura. Ya eso está, esta parte está publicada en el aula virtual, lo que sería cómo se procesan los datos.
¿sí? Todo lo que es la parte de almacenamiento es importantísimo. Entonces aquí vienen los temas como Data Lake. Y base de datos NoSQL. Y bueno, y toda la evolución del término Data Lake. Pudiera ser ahorita hablan de Data Ocean, Data Warehouse Lake, o sea, hay diferentes evoluciones del término, ¿sí? Pero entonces esta parte sería la parte de almacenamiento. Y finalmente, o sea, ¿cuál es el valor que nosotros obtenemos de los datos? Entonces necesitamos saber qué tipos de análisis se hacen en esos casos. Necesitamos investigar cuáles son los tipos de análisis que se pueden hacer en ese caso. ¿Sí? Y finalmente, una parte práctica que, digamos, se espera que sea, o sea, no de gran envergadura, pero sí que me permita entonces mostrar un poco. Y entonces es tomar datos que pueden venir de repositorios públicos, por ejemplo, uno de ellos puede ser Kaggle, u otros repositorios públicos. Y mostrar una posible solución. Ya queda de ustedes definir cuál es la tecnología que pueden usar. Puede ser Power BI, puede ser el mismo Spark, que vamos a ver en el curso. Puede ser alguna otra que ustedes conozcan. Entonces, mostrar una posible solución. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionaron béisbol, por ejemplo, entonces buscar algunos repositorios públicos sobre béisbol y mostrar algunos de esos análisis en esa solución que ustedes identificaron en el paso anterior. ¿Preguntas en esta parte? Y esto, bueno, la idea es documentar todo esto para que entonces con ello ustedes hagan su artículo. Fíjense que la parte de resultados estaría con respecto a esos, justamente esos análisis que ustedes, esa solución que ustedes van a implementar. Entonces los escucho si tienen alguna pregunta. Para escoger un tema, lo ideal es que primero conformes el equipo, ¿sí? Fíjense, no importa que quizás que los temas estén repetidos, porque seguramente el caso de estudio va a ser distinto. O sea, por ejemplo, si escoge deporte, puede ser que un grupo escoja béisbol y el otro fútbol, el otro tenis. Dijimos que de 4 a 5 personas, Magda, ¿sí? No más de eso. Ok. Entonces, ustedes tienen, digamos, un tiempito para conformar equipos, pero no mucho, porque la siguiente reunión justamente, o sea, ustedes van a tener una evaluación que es la evaluación del portafolio, donde ustedes ya deben tener una parte de esto hecho. Por lo menos tienen que tener la investigación de estado del arte y la selección del caso a trabajar, ¿sí? Quizás ya tengan más adelantado, por ejemplo, identificar las fuentes de datos, ¿sí? Entonces, en esa evaluación ya ustedes deben haber conformado el equipo y ya deben tener un trabajo adelantado, ¿sí? Y ya cada uno de ustedes debe tener asignado qué es lo que está investigando. En ese momento va a haber una evaluación donde yo les voy a interactuar con ustedes para ver cómo van con la investigación y con la identificación quizás de esas fuentes donde ustedes pueden extraer datos para hacer su caso práctico. Entonces, importante que conformen esos equipos relativamente rápido para que comiences a trabajar. Ajá, ¿cómo te llamas?
Porque AUC Vargas, pero no sé cuál es tu nombre. Buenos días, profe. Carlos Vargas. Ok. Profe, Ajá. tengo una consulta sobre la parte de identificar las fuentes de datos. Ejemplo, yo estoy en la parte de clientes, crecimiento de negocio de empresas Polar. Entonces, Ok. en mi caso, yo contrato o busco mucha información de datos de backdatas de empresas que se dedican a recolectar información horizontal. O sea, sobre todo sobre categorías, sobre ventas, sobre comportamiento del cliente en cuanto a consumo. Esas fuentes de datos me servirían para mis casos de estudio. Sí, te sirven sin problema. Ok, Ujú. sin ningún problema. Sí, porque Sí, yo sí. en mi caso tengo muchísima información de muchas backdatas que he adquirido o sea, para hacer estudios, hacer funnels de marketing, ese tipo de estudios que van hacia la parte de investigación de mercado y relacionamiento de datos. Entonces, quería saber si eso nos sirve para trabajar esta parte Sí, de sí. la materia. Ok. Sí, sí, esa es una fuente de datos. Claro, tú como en este caso vas a investigar el estado eso sería en tu caso específico, o sea, en tu caso práctico. Pero cuando vas a, por ejemplo, vas a hacer la investigación del estado del arte, puedes identificar otras fuentes como las redes sociales, como, no sé, otras aplicaciones móviles que también recolectan muchos datos. Y, entonces, pudieras identificar más fuentes, aunque al final utilices esa, ¿sí? Ok, perfecto. Ejemplo, también con el caso del tema. Sabe que en los temas hay unos estipulados, pero también nos dijo que podemos nosotros proponer Proponer. un tema. En mi caso, yo estoy más relacionado con todo lo que es contexto país de mercadotecnia. Es decir, valoraciones de mercado, valoración de marca, tendencias de mercado. O sea, yo eso lo podría tomar como un tema para proponerlo a nivel de Big Data, porque Sí, al sí. final yo los trabajos es con mucha Big Data, o sea, muchísimas. Tengo muchas Sí, fuentes y mayormente lo que hago son cubos OLAC, o sea, extraigo información de acuerdo a la cara que quiero ver de cada Big Data. Entonces, o sea, para mí sería como que un plus poder hacer el trabajo de investigación sobre mi área. buenísimo, sí, sí. Por Ok, eso les dije que en la última parte que si ustedes ya trabajan, ya tienen una experiencia, pueden traerla acá porque eso nos permite también a los demás aprender de otras áreas y ustedes también aprovechar ese trabajo que ya tienen hecho y ese conocimiento que tienen, inclusive ampliarlo, porque como tienen que ser una investigación del estado del arte, verías otras, a lo mejor otras perspectivas distintas a las que has venido trabajando. ok, perfecto. Gracias, profe. Igual cualquier Ok. duda le pregunto para ver cómo voy a ir enfocando el objetivo de la investigación. Perfecto. De todas maneras, igual, acuérdate que tienes que, digamos, hacerle ese pitch a tu equipo para que ellos, digamos, estén de acuerdo en trabajar contigo en ese tema, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Ok, chévere. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro entonces cuál es el trabajo que hay que hacer para el proyecto, ¿no? Creo que está bastante bien, o sea, identificado cada uno de los pasos. Fíjense que en su mayoría son de investigación, pero si ustedes pueden ir adelantando, por ejemplo, los que ya tienen experiencia, pueden acompañar a los que quizás tienen menos experiencia y eso ayuda también digamos, a aprender más. Pueden ir adelantando también el caso práctico. Ok. Ujú. Entonces, bueno, vamos a seguir porque no veo más nadie que tenga preguntas. Vamos a borrar aquí. Ok, fíjense entonces ustedes esto, ¿no?
el proyecto final va a ser evaluado de esta manera. El portafolio, es decir, donde ustedes van a almacenar, va a ser una carpeta en Drive o cualquier otra. Bueno, yo creo que es mejor en Drive porque ya tenemos esa opción ahí con Google, donde ustedes van a ir colocando todo el material. Eso también les sirve para ustedes trabajar de manera colaborativa. Donde van a ir colocando todo el material que vayan investigando con respecto a su tema de investigación, a su tema de proyecto. ¿Sí? Va a ser una carpeta compartida con todo el equipo, donde además de eso, ustedes seguramente se van a dividir la parte de investigación. Bueno, entonces, ustedes van a hacer fichas que tienen este formato con respecto a cada uno de los temas que vayan investigando, donde debe decir por quién fue elaborado. Eso me va a dar a mí, porque ustedes van a compartir esas carpetas conmigo, voy a entonces ahí evidenciar que cada uno de ustedes está trabajando, ¿sí? Porque eso es importante, sobre todo en este nivel, ¿no? Que todos trabajen y que todos aporten a la investigación y al trabajo en equipo. Por eso les dije que la parte de trabajo en equipo es importante. Normalmente se pide, yo les pido que la fuente sea primaria o secundaria. ¿Qué significa esto? Ustedes vayan lo más posible a donde se origina la información, ¿sí? Bien sea artículos de investigación, libros, gente que tiene la autoridad para publicar lo que está publicando. Por ejemplo, si IBM desarrolló un sistema, bueno, la información directa de la plataforma de IBM o X en estos casos, ¿no? Por ejemplo, de Google, que ha trabajado bastante en el caso de la pandemia. Entonces, la idea es buscar esto, fuentes primarias o secundarias, no terciarias, es decir, no un blog de alguien que está, aunque lo investiguemos, aunque esa sea la primera, digamos, fuente que se nos aparece, profundizar, ir un poco más allá, ¿sí? Y bueno, un pequeño resumen dentro de esa ficha, ¿de qué trata? ¿Preguntas aquí? Entonces, No, profe. ok, entonces el portafolio, esa investigación es un 20%, el artículo es un 30% y la exposición oral al final va a ser un 50%. En este caso, como la materia está virtualizada, lo que se les pide es que ustedes graben un video en equipo, que pudiera ser bien utilizando la plataforma Zoom, donde ustedes van a explicar como si estuvieran exponiendo, ¿sí? Como si estuvieran exponiendo, ustedes van a explicar ahí. Entonces, bueno, yo les voy a poner algunos lineamientos que debe tener entonces la presentación. Bueno, adelantándoles un poco, la presentación debe llevar, por supuesto, el índice, el número de láminas, pero digamos, por persona, primero se tiene que ver la cara de la persona y tiene que estar el nombre de la persona que está, o sea, en alguna parte tiene que decir tema tal, expuesto por tal persona, de manera que para mí sea fácil evaluar quién está hablando en ese momento, ¿sí? Y, digamos, el desenvolvimiento que tuvo durante el... una cosa, uno se da cuenta cuando ustedes leen. Entonces, tengan eso pendiente, tengan eso en cuenta. Uno se da cuenta cuando las personas están leyendo. Entonces, cuiden esa parte. Eso lo digo por la parte de la exposición a la grabación del video. Y bueno, aquí cualquier otra pregunta que tengan con respecto al aula, a los materiales, a las evaluaciones, cualquier otra pregunta. Profe, una pregunta. ¿Las fechas de las evaluaciones ya están en la plataforma? Sí, yo ya le coloqué fecha a las evaluaciones que están allí. ¿Sí? Porque ya tenemos que empezar a abrir la siguiente el siguiente tema. Entonces, ya tiene fecha, están abiertas, ustedes las pueden empezar a trabajar. Lo que no tiene fecha de cierre, porque si la publican con retraso, no les voy a impedir que lo hagan,
lo que pueden tener es alguna penalización, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Eh, Ajá, dime, Giovanni. ¿En dónde podemos colocar la conformación de los grupos? O sea, ¿para un foro para eso? Sí, sí, yo hoy les voy a publicar el foro. Ya yo lo había empezado a hacer, pero no lo había publicado. ¿Sí? Entonces yo hoy mismo les coloco el foro para que ustedes entonces empiecen a colocar sus grupos de trabajo. Y ahí mismo pueden también aprovechar y colocar cuál es el tema de proyecto que van a trabajar. ¿Sí? Ok, profe, gracias. A la orden. Ok, entonces tenemos, ya tienen lo que la cantidad de integrantes del equipo, de qué trata el proyecto, ustedes pueden seleccionar los temas, ¿qué más? Bueno, ya ustedes saben que las evaluaciones van a ser las publicadas allí en Instructor. Creo que ya todos tienen acceso, ¿no? Ya todos han podido entrar. Creo que me faltan 2 personas nada más por aceptar la invitación. Sí, esta presentación la estoy grabando. Esta como tal, sí, la voy a poner, la presentación como tal la voy a poner en la plataforma y la grabación también. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, creo que entonces ya podemos dar por culminada esta sesión. Y bueno, igualmente tenemos la vía de comunicación del Telegram, del grupo de Telegram y de los foros de dudas y que están en Instructor para comunicarnos ante cualquier dificultad que se les presente. ¿Sí? Bien, estoy a la orden. Profe, disculpe que le interrumpa en Ajá. último momento. Sobre la evaluación de mañana que dice técnicas de procesamiento en la arquitectura de Big Data. Ajá. Esa evaluación, ustedes tienen allí en los ebooks, tienen una explicación de las técnicas de procesamiento. En ese caso ahí les dice que es en lotes, en tiempo real y las híbridas. Entonces la idea es que ustedes investiguen un poco más de qué trata cada una de ellas, cuáles son las arquitecturas, ¿sí? Y lo publiquen allí o sea, suban la actividad allí, ¿sí? Ok. El test es para el día de mañana, ¿sí? Las dos. Ahora, como les dije, no las estoy cerrando de que, por ejemplo, si ustedes no pueden mañana, la pongo el lunes, qué sé yo. La cuestión es que si la publican con mucho retraso, sí les voy a poner penalización con respecto a la nota. Pero tenemos que ponerle fecha a las evaluaciones. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por culminada esta sesión y bueno, que tengan un muy feliz fin de semana. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.